Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes en este 1 de octubre, 26º domingo durante el año. Y por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Delante de Dios y de la Virgen vamos a pedir perdón. Porque muchas veces no somos coherentes con nuestra fe cristiana. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos cuesta la disciplina del amor. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu grandeza de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurando hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de tus bienes en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos enfrenta con nuestra personalidad y nos invita a elegir la meta de nuestra vida. De la primera carta del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbranos, Señor, tus caminos. Descúbranos, Señor, tus caminos. Descúbranos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbranos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbranos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbranos, Señor, tus caminos. San Pablo nos exhorta a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, viviendo la concordia y la caridad. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo,
Si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénense de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que al contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la parábola de los dos hijos, Jesús nos enseña que a veces los buenos dejan de serlo y los descarriados muestran. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el segundo. Entonces Jesús le dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y cuál sería el tema de este domingo? Sería la coherencia y la hipocresía. ¿Por qué? Coherencia e hipocresía son dos cosas antagónicas, que no pueden ser una con la otra. O se es coherente o se es hipócrita. ¿Y por qué? Porque en la primera lectura lo decía: si el justo deja su justicia y trata mal, pues
será condenado. En cambio, si el pecador se convierte y cambia de vida, entonces se salvará. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento todo gira en torno a la vida. Si yo me porto bien, Dios me bendice y vivo. Si yo me porto mal, Dios me castiga y me muero. O sea, la imagen de Dios del Antiguo Testamento es vivir o morir según que Dios, como es un Dios del Antiguo Testamento de hace 3000 años, es un Dios castigador. Ciertamente que no es el Dios de Jesús, ¿no? Sin embargo, lo que está queriendo decir con este profeta Ezequiel es que el que guarda coherencia en su vida, ese es el que es justo, real y vivirá, ¿no? Lo que pasa es que después hay otros libros, como el libro de Job, que habla justamente sobre la muerte del justo. El libro de Job, el tema central en el Antiguo Testamento es eso. ¿Por qué los justos, honestos, mueren y resulta que los malos, corruptos y asesinos, resulta que viven y viven más? Y ese es el cuestionamiento, ¿no? Pero después en Jesús el cuestionamiento trasciende. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de la resurrección. El que quiera ganar su vida la pierde, y el que pierda su vida por mí la gana para el reino de los cielos. O sea, Jesús siempre pone la trascendencia, la resurrección y la vida por encima de las cosas. Y entonces el tema de la coherencia y de la hipocresía es lo que hace en esta parábola en un momento profético muy fuerte. ¿Qué quiero decir momento profético muy fuerte? Los profetas dicen cosas que golpean a la cara, que provocan una reacción, y que parece que Jesús hacía las cosas así como la acabamos de escuchar. ¿Por qué? Porque le dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos, o sea, le dijo a los sabios, a la gente importante de su religión, a ellos le dijo: las prostitutas y los publicanos van a entrar primero que ustedes. Imagínense el cachetazo. ¿Por qué? Porque está hablando con la gente, así entre comillas, de mayor jerarquía religiosa. Y las prostitutas y los publicanos son los peores de lo peor. Sin embargo, Jesús le dice: las prostitutas y los publicanos entrarán primero que ustedes. Y le da el motivo. ¿Por qué? Porque vino Juan, ustedes no le creyeron. En cambio, ellos sí le creyeron. Ellos sí cambiaron de vida, y ustedes no. Y vienen ahora que está Jesús y tampoco lo quieren reconocer. Como que el derecho lo tenemos nosotros. Como que Dios nos tiene que pagar porque cumplo la ley, y resulta que una y otra vez Jesús habla no de la hipocresía de afuera, de la apariencia, habla del corazón. Siempre Jesús busca una coherencia en el corazón. Acuérdense que por eso también muchas veces Él curaba a los enfermos, leprosos, y recordemos que en la época de Jesús un leproso no solo era un leproso o un ciego, era un pecador porque estaba castigado por Dios. ¿Me explico? Y resulta que Jesús da vuelta a la tortilla. Por ejemplo, con el paralítico: tus pecados te son perdonados. Y los otros dicen: ¿cómo puede decir eso si es paralítico? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O que levantate y caminá. Para que vean, levantate y caminá. El hombre se levantó y caminó, como diciendo, realmente le perdonó lo que tenía en su corazón, que era lo importante. Tantas veces que cura la hemorragia y a tanto, tu fe te ha salvado, una y otra vez lo dice. ¿Qué quiere decir? No importa la pequeñez que tenga, vos realmente crees, vos realmente vivís en la fe de Dios, entonces tenés el reino. Como le dijo también alguna vez a un letrado también,
un letrado de la ley, le dijo cuál era el mandamiento más importante y él le reconoció, tenés razón, el más importante es amar a Dios y al prójimo, todo lo demás no. Y entonces Jesús le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Y era un escriba, o sea, un hombre importante, pero que tenía la suficiente humildad para reconocer por dónde iba la verdad. No en las cosas humanas, sino en el verdadero camino de Dios. Y en este tiempo, más que nunca, en un cambio epocal, donde muchos, hasta cristianos, se dicen cristianos y promueven la guerra, las armas, el odio con racismos, el odio a los inmigrantes de un lado, del otro, los negros, los de cualquier raza y cultura, y resulta que se dicen los grandes cristianos, o se dicen que eso. Por supuesto que eso Dios lo ve. Y por eso esta actitud de esta parábola tan simple. ¿Pero por qué le provoca esta parábola tan simple para que ellos juzguen? Esto los sacerdotes y los escribas. Porque, según las normas, el que le dijo, sí quiero, o sea que lo respetó al papá, aunque después no fue, debería de tener más peso que el que le dijo, no quiero. O sea, le faltó el respeto al papá. Pero después fue. Entonces, ¿quién? Por eso lo puso entre la espada y la pared. ¿Quién de los dos actuó bien? Y el que obedeció. Le haya dicho que sí o le haya dicho que no. Aunque le haya faltado el respeto, si le obedeció, entonces coherente. Y por eso Jesús le manda tremendo golpe. Las prostitutas y los publicanos van a entrar primero que ustedes. Y eso se lo dice a sacerdotes, a ancianos, a gente religiosa, gente que está en el templo, gente que le está diciendo las prostitutas, o sea, lo peor de lo peor entra primero que ustedes. ¿Por qué? Porque ellos lo escucharon y cambiaron de vida. Ustedes lo escuchan y no les importa, no lo creen. Yo digo, insisto, en este mundo tan lleno de guerras y promoviendo algunos que se dicen cristianos, promueven la guerra, las armas y justifican el odio y la violencia y se dicen cristianos, no tienen nada que ver con la fe cristiana. Porque Jesús en ningún momento dice que hay que actuar con violencia, con odio, rechazando al otro o armando guerras. Eso no es de cristianos. Y sin embargo, algunos se justifican hasta desde la fe. Yo sé que pueden decir, inclusive la iglesia toda, cuántas veces, por ejemplo, la Inquisición mataba en nombre de Cristo. ¿Y qué voy a decir? ¿Que está bien eso? Pero lo hizo la iglesia y lo hacían miembros de la iglesia. Pero no quiere decir que estaba bien, estaba mal. ¿Pero por qué? Porque ellos tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Entonces no son las cosas que hacen los hombres, son las cosas de cómo nos presentamos a Dios. Lo que dice después en el Evangelio en el juicio final. Es eso lo que está detrás. Porque tuve hambre, me diste comer, porque estaba solo, enfermo, preso, y me viniste a ver. ¿Cuándo te lo hicimos? Cuando se lo hicieron a los demás. ¿Y cuándo no te lo hicimos? Cuando no se lo hiciste a los demás. O sea, no cuando fuiste a rezar misa, a escuchar, a hacer hora santa. No sirve eso si no hay una coherencia de vida. Y desgraciadamente, en la espiritualidad, inclusive de Jesús, podemos caer en el fariseísmo. Podemos caer en la apariencia y perder el rumbo de la verdad del corazón. Cambiar de vida. Entonces yo creo que más que nunca el mensaje es ese. Le tenemos que pedir a Jesús y la Virgen que seamos coherentes con nuestra fe. Que a veces cuesta, a veces significa dolor, sufrimiento, a veces significa decir sí y a veces significa decir no. Como lo dijo Jesús, que tu sí sea sí y tu no, no. Pero eso me va a traer problemas y persecución. Sí, pero ese es el camino de Dios. Ese es el verdadero camino de la coherencia. Vamos a pedirle entonces a Jesús y la Virgen
que realmente seamos coherentes con nuestra fe. A cada oración vamos a responder: danos, Señor, la sinceridad del corazón. Danos, Señor, la sinceridad del corazón. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y la Santa Iglesia peregrina en el mundo, para que, siendo coherentes con el Evangelio de Cristo, sean los primeros en aceptar los compromisos y dar ejemplo de vida cristiana. Oremos. Danos, Señor, la sinceridad del corazón. Por los gobernantes de las naciones, para que busquen siempre el bien común y lo promuevan, desterrando los habituales pecados de la codicia y la corrupción, que impiden cumplir eficientemente las necesidades de sus pueblos. Oremos. Danos, Señor, la sinceridad del corazón. Por quienes decimos sí y después no cumplimos lo prometido, para que, guiados por el Evangelio, no solo aceptemos los compromisos, sino que además los cumplamos, sin importar las dificultades y las circunstancias. Oremos. Danos, Señor, la sinceridad del corazón. Por los enfermos, los desterrados y los emigrantes, para que encuentren refugio y consuelo en los seguidores de Cristo, para quienes los marginados encabezan la fila de ingreso al reino de los cielos. Oremos. Danos, Señor, la sinceridad del corazón. Por nosotros, para que los propósitos que hacemos en la Eucaristía no sean solo palabras vacías, sino que las hagamos vida, recordando lo que hoy nos dice Jesús: los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Oremos. Danos, Señor, la sinceridad del corazón. Danos, Señor, la sinceridad del corazón, la coherencia de vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierto para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos, para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, que alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos dándonos la paz. Que tengan la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recuerda, Señor, la promesa que le hiciste a tu siervo. Ella me infunde esperanza y consuelo en mi dolor. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, todo nuestro ser, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todas y todos y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.